Bienvenidos a Periodismo 360. En este espacio informativo previo a las elecciones generales 2025 en Honduras, estaremos analizando los aspectos clave del proceso electoral, conversaremos con nuestros invitados y le brindaremos un panorama de la agenda nacional. Todo el equipo de corresponsales, tanto en Tegucigalpa como en distintas zonas del país, está listo para ampliar la información sobre el contexto electoral. Más adelante estaremos enlazando con cada uno de ellos. Acompáñanos a esta edición especial de Periodismo 360, que ofrece un panorama completo y oportuno. Para iniciar esta jornada de antesala de las elecciones generales, hoy nos acompaña el abogado Gustavo Solórzano. Él es el presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Gracias, abogado, por atender esta entrevista. Sus aportes sin duda serán de mucha utilidad para la ciudadanía, sobre todo en la recta final de este proceso electoral que ha estado cargado de disidencias, de discusiones, de acusaciones. ¿Cómo afecta la confianza en la ciudadanía este tipo de elementos? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar y muy complacido de poder estar aquí. Y sobre la pregunta de cómo afecta, yo creo que todos los hondureños nos sentimos hasta cierto punto un poco defraudados de la institucionalidad y la manera como se ha venido desarrollando este proceso, el proceso más caro en la historia de Honduras. Más de 4.000 millones de lempiras los hondureños hemos invertido para sufrir muchísimo, creo yo, pero en donde al final la única confianza que tenemos en nosotros mismos como ciudadanía en ir a votar. Así que estamos muy confiados de que los hondureños vamos a salir a participar el domingo 30 de noviembre. El Consejo Nacional Electoral ha comunicado a través de entrevistas y redes sociales que ha ido superando varios contratiempos. ¿Qué áreas del proceso usted identifica que todavía pueden deslegitimar el proceso electoral? Bueno, hemos pasado por varios obstáculos, crisis, hay varias piedras que se han venido pues, de una u otra manera superando, gracias a Dios. Yo le puedo asegurar que hace 4 meses todos los hondureños teníamos un nivel de confianza incluso de que no íbamos a participar en elecciones, pero hoy a menos de 3 días de las elecciones sabemos de que vamos a estar ahí el domingo 30 de noviembre. El día de hoy, por ejemplo, se ha despachado ya la última maleta electoral con el propósito de que todas puedan estar en los distintos centros de votación y de que el domingo 30 podamos estar participando los hondureños. En este momento, ¿cuáles son, digamos, esas situaciones de carácter crítico que, en mi opinión, debe de informar el Consejo Nacional Electoral? En primer lugar, si se corrigieron todos los temas relacionados con el simulacro. En segundo punto, es muy importante que se nos esté informando minuto a minuto, de ser posible, para generar esa confianza, qué es lo que ha pasado con todo el despacho de las maletas electorales, si ya se entregaron todas las credenciales a los partidos políticos, si los partidos políticos ya tienen todos los miembros de las juntas receptoras de voto. Esto nos va a generar a todos nosotros la confianza de que el proceso va a avanzar y también el compromiso de los funcionarios. Ha existido mucha incertidumbre en torno con lo que puede ocurrir el día de las elecciones, después de cerrado el proceso de votación, qué es lo que va a pasar con los 3 consejeros, y esa etapa postelectoral todavía genera incertidumbre. Lo que le pedimos a cada uno de los funcionarios involucrados en esto es que respeten la Constitución, la ley y que cumplan con su deber ciudadano, su deber patriótico y como funcionarios de hacernos representar debidamente, ¿verdad? Y que nos generen la certeza a nosotros de que quien gane sea la persona que haya tenido la mayor cantidad de votos el 30 de noviembre. Uno de los elementos que se ha cuestionado es el estado de excepción en periodo electoral. ¿Cómo le podemos explicar a la ciudadanía las implicaciones que tiene el estado de excepción y cuáles son las implicaciones que tiene en el proceso electoral, sobre todo en el tema de movilidad y de acceso a las urnas? Bueno, así muy sencillo. El estado de excepción, como se le conoce popularmente, es la restricción de nuestros derechos ciudadanos, lo que nos permite la Constitución de la República de poder gozar derechos y libertades. Y al final, como una política en materia de seguridad del Gobierno de la República de Honduras desde octubre, noviembre del año 2022, ha venido replicando algo que se hizo, por ejemplo, en el país vecino El Salvador, en donde también se suspendieron los derechos de las personas con el propósito de hacer una persecución de los criminales en aquel país. En Honduras se intentó hacer algo similar, el territorio es mucho más grande y desde octubre del año 2022 se ha venido implementando esta medida.
ha tenido resultados y eso yo creo que no es un tema de debate, pero lo que sí es un tema de debate es participar dentro del proceso electoral con la restricción de nuestros derechos individuales suspendidos, como cuáles derechos, para que la ciudadanía lo entienda también muy bien, del derecho de la libertad de circulación, el derecho al debido proceso, es decir, que la autoridad nos pueda prender y no cumplir con ninguno de las garantías que nosotros tenemos en cuanto a leernos nuestros derechos, de que tiene que haber una causa de flagrancia para detenernos, etcétera. El domicilio, el derecho de libertad de reunión, la libertad de expresión, entre otros. Entonces, no podemos ejercitar plenamente nuestros derechos políticos con estos derechos individuales y civiles suspendidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Desde el 12 de noviembre, a pesar de las distintas solicitudes, tanto nacionales como internacionales, de que esta medida no continuara siendo aplicada, sobre todo por el tema del proceso electoral, aún así el Poder Ejecutivo emitió un PCM, que es un decreto de la Presidencia en Consejo de Ministros, suspendiendo por 45 días más nuestros derechos individuales, lo cual tiene una duración hasta el 26 de diciembre, pero también debido a todas las complejidades que tenemos en el Congreso Nacional, eso no era recomendable. Hoy vemos con mucha preocupación esta medida, no lo vemos como algo positivo, ni la comunidad nacional ni internacional creo que avalan esto, y creo que ahí es de hacer un llamado nada más a las autoridades. Yo sí soy del criterio de que esta medida la Presidenta de la República puede perfectamente suspenderla, sobre todo para el día domingo, y valorar su implementación con posterioridad. Claro, el Congreso Nacional, por lo menos la parte de los autoconvocados, ya improbaron este estado de excepción, pero no se ha materializado ninguna medida. ¿Qué opinión le merece? Bueno, el Congreso Nacional ha sido todo un problema durante los 4 años de gobierno. Partimos desde un 23 de enero del año 2022 con muchas complejidades en la instalación justamente de la Junta Directiva Provisional, todos lo recordamos, en medio de una revuelta con patadas, golpes dentro del Congreso. Posteriormente, un 25 de enero, en donde salen estos diputados, un grupo de diputados que comienzan a sesionar fuera del hemiciclo legislativo, otro grupo que se queda en el hemiciclo, y comenzamos incluso hasta tener 2 juntas directivas paralelas. Con posterioridad, y costó muchísimo de que el Congreso arrancara debido a estos problemas de carácter político que no pudieron ser resueltos de la manera debida en el momento oportuno, y se fueron haciendo las cosas cada vez más grandes. Y bueno, lo que nace mal termina mal, y con posterioridad al mes de octubre, finales de octubre del presente año, previo al proceso electoral, continuamos con ese nivel de incertidumbre, en donde un grupo de diputados pues incluso se autoconvocan, amplían el periodo de sesiones, pero la Junta Directiva dice no, aquí eso no tiene ninguna validez, nosotros continuamos con lo que es una comisión permanente, ya las sesiones del Congreso quedan clausuradas. Posteriormente otro grupo de diputados con este tema del estado de excepción vienen y se autoconvocan e imprueban como lo manda la Constitución. Pero para que eso surta eficacia tiene que ser publicado en la Gaceta Diario Oficial de la República, o como lo manda también el artículo 221 en otro medio de comunicación. El problema aquí es la eficacia como tal, en cuanto a que el Poder Ejecutivo no ha hecho caso a lo que realizaron estos 74 diputados, y eso ha quedado prácticamente en papel mojado, para explicárselo así en palabras sencillas también a todos los que nos ven. Claro. Otro de los elementos que ha estado en la palestra pública es la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tan determinante es el rol de esta institución para la legitimidad del proceso electoral? Cuando se hacen estudios de percepción ciudadana, hay 2 instituciones que siempre han tenido una alta confianza de la ciudadanía. La Iglesia como tal, sea católica o evangélica, porque a través de ella se impulsan los valores ciudadanos, valores religiosos, sociales que permiten convivencia. Y otra institución que siempre ha tenido los primeros lugares son las Fuerzas Armadas, porque hay localidades, barrios, colonias, en donde vemos al oficial de las Fuerzas Armadas como tal, que es el que preserva la seguridad de muchos ciudadanos. Y ese uniforme pues garantiza seguridad
y merece respeto de los ciudadanos. Sin embargo, cuando se le consulta a la ciudadanía, a las personas en la calle, qué piensan de la cúpula, ahí es donde tenemos el problema, de que se considera de que hay un liderazgo dentro de Fuerzas Armadas, de que sí ha tomado un rol muy político, partidario, y que eso no le ha hecho nada bien a la institucionalidad. Confiamos de que el 30 de noviembre Fuerzas Armadas va a actuar dentro del mandato constitucional, van a seguir todas las directrices del Consejo Nacional Electoral y que nos van a permitir tener una transición de un gobierno a otro en total tranquilidad. Yo creo que ninguna persona quiere pues una situación de caos o de conflicto después del 30 de noviembre, y Fuerzas Armadas es uno de los grandes actores llamados a darnos esa certeza. Claro, como usted lo menciona, la institucionalidad es determinante en este proceso electoral, no solo del Consejo Nacional Electoral, sino de otros actores como el Ministerio Público, como la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo evalúa usted el papel de ellos en la atención y en que existan las condiciones para un proceso electoral legítimo? Mire, lamentablemente los hondureños hemos pasado por tantas situaciones que hemos creado un debilitamiento muy severo de nuestras instituciones, a tal punto de que no creemos, y hemos logrado generar en lugar de confianza, desconfianza. Y lamentablemente el Ministerio Público lo hemos visto como una institución que también ha jugado un rol demasiado político con todos estos temas, cuando su posición debería de ser neutral, objetiva, y tratar de perseguir el delito bajo el ejercicio de la acción penal con la exclusividad que tiene, de una manera objetiva, sin darle tintes políticos a absolutamente nada. Claro que reconocemos de que han existido personas en gobiernos anteriores que han incumplido con la ley por medio de actos de corrupción, y hay que perseguirlos. El problema aquí ha sido de que vemos muchos procesos que han sido prácticamente selectivos, unos sí, otros no. En algunos casos actuamos con una celeridad nunca vista, en otros decimos de que eso está en procesos de investigación, y eso hace que todos nosotros perdamos la confianza en las instituciones. A tal punto incluso de que aquí, si alguien viene de fuera y piden extradición a alguien, ahí sí confiamos, ¿verdad? Pero cuando tenemos que hacer las cosas aquí en Honduras, teniendo toda la evidencia, no lo hacemos. Entonces eso no debe de ocurrir. El Poder Judicial hasta cierto punto, digamos que se ha mantenido al margen de todo este problema que los políticos han venido generando, porque ha alargado, por ejemplo, con lo que surgió con el Tribunal de Justicia Electoral, se la jugaron muy bien, digamos, políticamente dentro del marco de lo jurídico, en donde dispusieron de que había que atender la recusación presentada a la juez natural, que en este caso era la presidenta de la Corte Suprema, la abogada Rebeca Raquel Obando, y postergan eso para darle un poco de credibilidad, y creo que fue lo correcto, jurídicamente hablando. Pero no lo veo correcto lo que ha hecho el Ministerio Público en cuanto a accionar continuamente con estos temas penales a funcionarios que han venido actuando. No puedo decir de que es dentro del marco de la ley, eso hay que probarlo, pero no veo correcto esa participación continua. Vemos un nivel de incidencia permanente en órganos que han tenido autonomía, como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, que viene a atrofiar el proceso y que genera también incertidumbre en todo este ambiente electoral. Claro, en este contexto, con todos estos elementos que hemos estado conversando, la observación de este proceso electoral, sobre todo el día de las elecciones, va a ser muy importante, va a ser determinante. Sabemos que el Colegio de Abogados va a ser observador, ya tiene varios abogados acreditados. ¿Cuál es el valor real de esta observación? En primer lugar, entender qué es un observador electoral. Un observador electoral no es un funcionario del Consejo Nacional Electoral. Ya son varios procesos en los cuales me ha tocado participar como observador, y el andar con el carnet identificado con chaleco, la gente le comienza a preguntar a uno ante la ausencia de repente de funcionarios electorales qué hacer, cómo hacerlo, cómo denunciar, entre otras cosas. Y el observador no tiene ninguna atribución de esas. El observador ve, toma nota y posteriormente emite un informe correspondiente de todas las incidencias ocurridas en el proceso. Esa es la labor del observador, plenamente hablando. Es muy importante porque lo que genera la observación es credibilidad. Si nosotros comenzamos a decir de que hay incidencias como las ocurridas durante el proceso primario, muchos centros de votación cerrados a las 7 de la mañana sin material electoral,
en donde vemos nosotros o tomamos nota de que hay violencia electoral, entre otras cosas, o las comisiones incluso hasta de supuestos que pueden ser delitos, pues todo eso ya desacredita el proceso. Y viene, y al momento de emitirse el informe que corresponde, la autoridad electoral tiene que tomar nota de ello, porque es muy importante para dar la credibilidad a todos los ciudadanos que venimos atrás. Entonces los observadores nos convertimos en avales de la autoridad en cuanto a lo que nosotros podamos informar, porque el informe es tanto a la autoridad como a la ciudadanía. Y esto es muy importante. Al final hay más de 32.000 observadores acreditados en el país. El Colegio de Abogados en esta ocasión por primera vez logra acreditar 1.917 observadores a nivel nacional en 28 ciudades, en 17 departamentos. Y como abogados tenemos una gran responsabilidad, porque como abogados conocemos el derecho y es nuestro deber también informarnos, estudiarlo, con el propósito de que el informe que podamos emitir sea un informe en realidad no solo cuantitativo, sino cualitativo, que le dé valor a la democracia en Honduras. ¿Cómo lograron motivar a esta gran cantidad de abogados para que participaran como observadores? Porque sí es importante que la ciudadanía, cuando los vea en los centros de votación, sepa qué intereses los mueven. Pues en lo particular, y puedo hablar por mí mismo, pero creo que es el interés de la mayoría, el interés es lograr un país en donde funcionen los principios democráticos, consolidar el Estado de Derecho. Esto es algo que siempre repito. ¿De qué sirve tener el título de abogado, ejercer como abogado, si no tenemos leyes que se cumplan? El profesional del derecho está orientado justamente en el respeto de la Constitución, las leyes, la separación de poderes, el respeto de los derechos. Eso es lo que nos mueve a nosotros. Pero si usted no tiene Constitución, si no tiene leyes, si no tiene institucionalidad y no tiene derechos que respetar, lo único que vamos a tener es el cartón guindado y no vamos a poder ejercer como profesionales. Así que esa debe de ser la motivación, proteger lo que nos permite a nosotros ejercer. ¿Qué es lo que nos permite ejercer? El Estado de Derecho. Así que creo que tenemos un gran compromiso los profesionales del derecho, debemos de ser esos guardianes de la democracia, debemos de estar ahí, vamos a andar identificados muchos profesionales, vamos a andar con una camisa que dice Abogados por la Democracia, 30N, y de esa manera pues que la gente nos puede identificar y que cada vez que vea una persona con esa camiseta pues pueda abocarse, es un observador, coméntele las incidencias y vamos a pasar las mismas. Con todas las particularidades de este proceso electoral, ¿qué lecciones clave nos deja para futuros comicios y no solo para Honduras, sino para los países de la región? Mira, de todo lo que hemos vivido, no el actual gobierno, porque creo que es algo repetitivo de gobiernos anteriores y en donde lamentablemente necesitamos una clase de política que madure. Eso es muy importante, de que entiendan de que hacer política no es llegar, tener poder y hacer uso del poder para unos cuantos. El tener poder es una gran responsabilidad, como muy bien es popularizado a través de esta película El Hombre Araña. Es una gran responsabilidad porque tenemos que hacer las cosas para el bienestar de todas las personas, aquí indistintamente de qué partido político puede ser al que pertenezca. Cuando uno es gobierno y ha dejado ese vehículo llamado partido político, gobierna para todos. Lecciones aprendidas deben de ser respetar nuestras instituciones. Rápidamente quien asuma el poder, yo soy del criterio que tiene que llamar a los mejores profesionales con diversidad para que vuelvan a darle una causa a la institucionalidad hondureña. No podemos continuar con un Congreso Nacional con esa ley orgánica que concentra poder. No podemos continuar con una Corte Suprema de Justicia sin una ley de la adjudicatura. Y no podemos continuar, por ejemplo, con un poder ejecutivo que prácticamente es como una monarquía para los otros poderes. El Estado de Derecho debe caracterizarse por esa independencia de poderes y no injerencia, y también rápidamente corregir todas las experiencias o todo lo malo que ha dejado este proceso electoral en cuanto a algunos aspectos como ese veto de no voy a la sesión. Entonces esa es la manera que encuentro yo como bloquear. Eso no puede ser. Eso tiene que ver mucho con la madurez política que le decía, porque quien asume una función pública debe entender que su único mandato es la ley y cumplir la misma, no los partidos políticos o personas ajenas a lo que son las instituciones que representan. Claro, hay mucho trabajo por realizar en materia electoral, esperamos que se pueda realizar oportunamente, no ya para cuando ya estemos cerca de otro proceso electoral.
A la ciudadanía, ¿qué recomendaciones le puede dar usted para que pueda ejercer su voto en tranquilidad? Bueno, salir muy temprano, ese es un primer consejo, salir temprano a votar. Las urnas abren a partir de las 7 de la mañana, cierran a las 5 de la tarde. Tenemos un espacio de 10 horas para poder ejercer el sufragio, pero entre más temprano lo hagamos, mejor. Y luego lo otro, una vez que cierren, pues ir a hacer proceso de observación. Si bien somos algunos los que estamos acreditados, todos los ciudadanos al momento del cierre de las urnas podemos presenciar el escrutinio. Muy bien, muchas gracias, abogado, por aportarnos su visión sobre este proceso electoral en este espacio de análisis. Un gusto. Continuamos con más información. Continuando con más información, previamente conversamos con el analista político Josué Murillo Rivera acerca del panorama político en Honduras. El escenario político es, desde el punto de vista institucional, un tanto caótico. Hay muchas crisis que se han presentado que generan incertidumbre en la ciudadanía. Por otro lado, veo una comunidad internacional muy interesada en que tengamos un proceso democrático, transparente, altamente participativo y una ciudadanía dispuesta a salir masivamente a votar, ejercer su derecho y su deber también ciudadano y revertir cualquier acción dolosa que se pueda producir desde el poder a través de ese voto contundente y de amplia gama de la ciudadanía. Y creo que eso nos llena a todos de esperanza. Otros sectores de la sociedad civil se mantienen en constante monitoreo del contexto electoral. Nuestra compañera Dafne Avilés nos amplía el reporte. Es grato saludar a toda la audiencia de Periodismo 360. Y en efecto, conversamos con la licenciada Yajaira Padilla, quien es la coordinadora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, quien confirmó que los casos relacionados con conflictos electorales han aumentado en los últimos meses. Un parámetro exacto acerca de cuántas denuncias o cuántos delitos deberían haber sido perseguidos si las personas no denuncian y si no hay una información clara. Sin embargo, sí puedo decir que este proceso electoral ha habido ciertos avances en los que se puede ver a personas siendo procesadas por algunos delitos electorales como adulteración de actas y otro tipo de delitos que obstaculizaron el desarrollo de las elecciones, y eso nos parece que es importante en materia de derecho electoral o de justicia electoral. Haciendo una evaluación de elecciones pasadas, actualmente en este proceso, ¿consideran que han aumentado la confrontación de odio entre partidos políticos? Definitivamente, la variable del conflicto es algo permanente y de hecho no debe ser visto como algo necesariamente malo, porque es lo que nos permite entender que hay necesidades distintas. Sin embargo, creo que las formas es importante poder negociarlas, ¿no? Porque la confrontación, la polarización, la tensión y el abuso, pero sobre todo la agresión verbal, es algo que ha caracterizado a este proceso electoral y a los líderes políticos e incluso a funcionarios de alto rango. ¿En qué departamentos y municipios se concentran los mayores niveles de violencia política? Más del 56% de los registros de conflicto y de violencia se dan en Francisco Morazán. Eso significa que en la capital política es donde se concentra la mayor cantidad de este tipo de tensiones y desacuerdos. Sin embargo, las formas de violencia pueden ser muy variadas y de hecho en donde más se registran aquellas que son directas e irreversibles es en el interior del país y no necesariamente en donde más conflicto hay. Además, es importante destacar que la coordinadora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad enfatizó sobre la importancia de la observación electoral tanto de actores nacionales como internacionales. Y con este informe regreso a los estudios principales de Periodismo 360. A menos de 24 horas del inicio de las elecciones generales, quisimos conocer el nivel de interés en la ciudadanía en Tegucigalpa. René Cáceres nos presenta las perspectivas. Efectivamente, Luis Fernando, realizamos una serie de entrevistas y estas fueron sus reacciones. No voy a votar. ¿Qué opinas sobre el proceso electoral? No estoy de acuerdo con nada de lo que ellos dicen. Podría decir que este proceso electoral de este año fue un poco controversial, ¿verdad? Las elecciones primarias hasta esta que viene ahorita. Bueno, está bien difícil, ¿no? Estos políticos nos tienen convulsionados acá, que la verdad no tenemos alternativa, no tenemos opción, ninguno representa una opción. No, que si el proceso electoral es una
es una ley para hacer cambiar este país y que hay que ir a votar siempre. No, yo espero que esto va a estar bueno. Algunos dicen que tienen miedo, que no sé qué, pero esto no va a estar malo. Esto va a ser el primer ensayo bueno que va a haber en el territorio nacional de las elecciones, porque siempre han sido elecciones amañadas. Opino que solamente es como un protocolo para elegir a alguien que, bueno, el sistema ya lo tiene electo antes de la votación. Además de consultar la intención de voto para las elecciones este 30 de noviembre, indagamos cuáles son las principales expectativas de los ciudadanos frente a un nuevo gobierno. Bueno, a todos los hondureños que piensen en el futuro, no solo en los próximos 4 años. La democracia debe estar ante todo y vemos que, a votar por el candidato que usted prefiera, pero con fervor, nada de agresión. Esperemos que el gobierno que vaya a ser electo, independientemente del partido que sea, genere inversión, empleo y seguridad, que creo que son 2 bastiones importantes para nosotros los ciudadanos. La expectativa es que sean unas elecciones en paz, tranquilas, limpias y justas, y el vencedor de estas elecciones generales pues pueda levantar a este país las situaciones que están pasando y generar empleo. Es importante que el nuevo presidente se enfoque no solamente en los intereses personales de cada uno de ellos, sino que tenga en cuenta la voluntad del pueblo, que respeten la voluntad del pueblo y sobre todo que vean todas las necesidades que tenemos como pueblo hondureño. Pues para mí es de que todo salga bien, que tengamos un país pacífico y más que todo también el que gane pues que lleve altura bien. El mensaje que sería para el próximo presidente es que piense en el país, en el área vulnerable del país, que es las personas que viven leemos el índice de los más altos de pobreza y pobreza extrema en Latinoamérica y el mundo, que piensen en eso, no solo piensen en enriquecerse ellos. Que se enfoquen en los pilares fundamentales de lo que es en salud, educación y trabajo, que haya más oportunidades de empleo. No tanto, tenemos un problema ahorita de que piden contratación solo para personas jóvenes y cuando llega el joven le piden experiencia de 10 años, entonces eso es algo ilógico. Entre las expectativas, también se consultó a los jóvenes y adultos sanpedranos. Las reacciones nos las presenta Mary Belén Ordóñez en la Ciudad Industrial. Así es, Fernando, me encuentro en San Pedro Sula, donde los ciudadanos nos han dado a conocer sus expectativas acerca del nuevo gobierno. Me siento bien al realizar mi primer voto por tener un cambio en el país. Cambio también, yo sé que solo es un voto, ¿verdad? Pero un voto cuenta y ahí es donde se ve el cambio. Pues imagínese, uno tiene que elegir bien su candidato, investigar cuáles son sus propuestas. Creo que lo que influye en mi voto vendrían siendo las propuestas de los candidatos, es saber qué tienen ellos preparado para nosotros como jóvenes, todas esas oportunidades que nosotros podríamos llegar a tener en un futuro. Siento bien, muy feliz, porque es una primera vez para votar a elecciones, porque yo miré en redes sociales, en este país necesita algo. Que el que gane, que dé a conocer, que tenga buenas expectativas para el pueblo hondureño. Bueno, mi voto es importante porque así continuamos desarrollando la democracia en el país. Y desde luego que queremos un gobierno que gobierne para el pueblo, pues. Mi voto lo miro como una esperanza para un cambio, porque necesitamos que los gobiernos cuiden a su gente, especialmente a aquellos más necesitados, los más pobres. Necesitamos un cambio. Pues mire, mis expectativas es que haya seguridad, trabajo, salud, que haya medicinas en los hospitales, porque tanta gente que se queja que va y que no hay medicina. Es un deber como ciudadanos hondureños que somos, para que así haya un cambio también y poder elegir
nuestros candidatos que queremos que nos gobiernen otros 4 años más, ¿verdad? Que haya trabajo primordial y que haya salud, que no hay salud, no hay... La gente está muriendo en los hospitales porque no hay nada, medicamentos. Estas fueron algunas de las expectativas de los sanpedranos, donde muchos de ellos esperan un cambio concreto y sostenible, pero que el país muestre una mejoría dentro de los próximos 4 años. Por su parte, el Registro Nacional de las Personas brindó atención a la ciudadanía hasta el sábado 29 de noviembre con el objetivo de entregar los documentos de identificación nacional necesarios para que los votantes puedan acudir a las urnas. Jaylis Sagastume se encuentra con Juan Carlos Mora, él es registrador de Choloma Cortés. Efectivamente, compañeros de Periodismo 360, en esta ocasión me encuentro con el licenciado Juan Carlos Morán, registrador municipal, desde las instalaciones del Registro Nacional de las Personas en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, y vamos a hablar un poco acerca de la afluencia que ha habido de los habitantes del municipio acercándose al Registro Nacional de las Personas para poder reclamar su identidad o hacer los trámites previos a las elecciones del 30 de noviembre. Bienvenido, Juan Carlos. Mucho gusto y bienvenidos al registro. Gracias. Bueno, nada más consultarle acerca de cómo ustedes han visto la afluencia esta semana que estamos previa a las elecciones del día domingo. En el caso de lo que es el trámite de reclamo de identidad, hay bastantes personas que se están acercando, las filas son enormes. Y le pedimos a la población que por favor, si vienen a reclamar su DNI, tengan paciencia, porque hay bastantes personas queriendo reclamar su DNI. Ok, ¿cuál es el horario que ustedes tienen en este momento? Normalmente nosotros estamos trabajando de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y ahorita el día sábado vamos también a trabajar, el sábado 29. También en horario normal, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Así es. Excelente. Quería consultarle cuánta es la cantidad de jóvenes que están aptos para votar en el municipio, que son nuevos votantes. Bueno, un aproximadamente de 1000 jóvenes que están ahorita por reclamar su DNI y que han venido a hacer su trámite. También consultar cuál es esa cantidad de personas que no han venido a reclamar su identidad. Bueno, nosotros en inventario tenemos un aproximado como de 8.500 DNI que no se han venido a reclamar y pues lo que invitamos nuevamente a la población a reclamar su DNI. Agradecemos al licenciado Juan Carlos Morán, registrador municipal, y nos despedimos desde las instalaciones del Registro Nacional de las Personas y volvemos a los estudios con ustedes, compañeros de Periodismo 360. Nos trasladamos hasta la ciudad de La Ceiba. Eiby Ramos se encuentra con el portavoz de la Policía Nacional, Hermelo Madrid, quien asegura que garantizará la seguridad a la ciudadanía para que pueda acceder a las urnas en esta zona del país. Saludos compañeros en estudio de Periodismo 360. En efecto, nos encontramos desde la ciudad de La Ceiba con el portavoz de la Policía Nacional de la UDEP número 1, Hermelo Madrid, quien nos va a ampliar acerca de un tema controversial y que llama mucho la atención de la ciudadanía, y es la protección que los ciudadanos reciben al momento de votar. Y bueno, en relación a este próximo 30 de noviembre que se realizará esta gran fiesta cívica. Muy buenos días. Muy buenos días. En efecto, así es, la Policía Nacional como una institución responsable de garantizar la seguridad de la población. Y en cuanto a temas relacionados con las votaciones pues próximas a celebrar, se están capacitando nuestros funcionarios, recibiendo talleres continuamente en cuanto a este tipo de temas. Esto para poder tener en conocimiento los diferentes tipos de operaciones que van a realizar para poder prevenir cualquier tipo de ilícito. Como bien, la Policía Nacional trabaja constantemente para poder evitar incidencia y asimismo siempre está a beneficio de la seguridad de la población. ¿Desde qué horas estarán disponibles para la población y qué sectores son los que consideran más riesgosos para la población y hasta qué momento ustedes estarán en vigilancia? 24/7. Antes de que inicien las votaciones, muchas horas antes,
se estarán trasladando nuestros funcionarios a los diferentes centros de votación para poder evitar cualquier tipo de incidente. Asimismo, también una vez culmine, se continuará con la presencia policial en los sectores y de igual manera alrededores para poder evitar cualquier tipo de incidencia. Bueno, generalmente suelen suceder incidencias en estos centros de votaciones debido a los inconvenientes que pueden surgir por los representantes de los diferentes partidos. ¿Qué medidas ustedes garantizan a la población que van a poder ejecutar para el bienestar y bueno, también si logra ocurrir algún robo? Así es, primeramente se le hace un llamado a la población, si bien para poder mantener la compostura, de igual manera trabajar con compromiso, realizar este tipo de actividades de una manera responsable para el beneficio de la sociedad. Si bien el llamado a la ciudadanía y asimismo siempre se está llevando a cabo operativos en diversos sectores, también se está trabajando con unidades de inteligencia e investigación que estarán llevando a cabo operativos en este tipo de sectores para poder mantener siempre el orden y así evitar cualquier tipo de incidencia. De igual manera, la Policía Nacional tiene un plan operativo en los diferentes sitios con presencia policial, se contará en los diferentes centros de votación, como también operativos rutinarios en los alrededores de los diferentes centros de estudio donde se llevarán a cabo las votaciones. Portavoz, cuéntenos cuál es ese mensaje que le puede brindar a la población que teme de algún tipo de inconveniente, de algún tipo de robo en esta gran fiesta cívica. Poner todo primeramente en manos de Dios, ya que Él es el único que puede mantener el control en los diferentes sitios. Siempre recordamos de que tenemos libre albedrío, pero confiar en Él y esperemos que todo salga bien. De igual manera, la Policía Nacional, a través de sus diferentes direcciones, tanto prevención, vía y transporte, equipos de fronteras, investigación, de inteligencia también, las diferentes direcciones de la Policía Nacional están trabajando conjuntamente con compromiso para poder prevenir cualquier tipo de incidencia. De igual manera, está a la orden para cualquier tipo de servicio que se pueda acudir. Bien, con esas declaraciones y este informe amplio para toda la ciudadanía, retornamos a los estudios de Periodismo 360. Les informó Avi Ramos. Leandro Cuellar desde San Lorenzo Valle aborda al analista político Isaías Zelaya sobre la participación electoral de los hondureños en Estados Unidos. Es un placer saludarle, Leandro. Bienvenido, Isaías Zelaya, un gusto tenerlo aquí en este programa Periodismo 360, rumbo a las elecciones generales 2025. Saludos, licenciado Leandro, un gusto y a la orden. Ok, es importante mencionar la parte que se está viviendo a nivel nacional aquí en Honduras, de igual forma también la participación que están teniendo hoy, podemos decir, el departamento número 19, como es los residentes en Estados Unidos. ¿Cómo describe la participación histórica de los hondureños en Estados Unidos en procesos electorales pasados? Bueno, no había tanto interés como hay ahora. Las personas, la mayoría que ha migrado a Estados Unidos de Norteamérica lo ha hecho hasta incluso con la intención de olvidarse de su patria. Pero a raíz de los acontecimientos en el país, la gente se ha estado involucrando muchísimo. También otra de los factores es que las redes sociales, la forma de comunicarnos, ha venido a conectar más a la comunidad y a darse cuenta de muchas situaciones que incluso dentro de Estados Unidos no se daban cuenta que sucedía y fuera de. Cuando hablo dentro de Estados Unidos es precisamente la seguridad, el hecho de que en cualquier momento pueden ser deportados y enviados a Honduras, y la preocupación llega al hecho de que no hay un país donde puedan llegar de manera tranquila. Por eso hay más gente involucrada en este momento que en el pasado. ¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan los compatriotas para ejercer el sufragio o su derecho a voto o el voto fuera del país? Primero es la institucionalidad, el Registro Nacional de las Personas, la Cancillería,
los consulados, luego el tema del Consejo Nacional Electoral. Todos ellos han accionado y han desarrollado cada uno de sus funciones de una manera muy pírrica. Para darle un ejemplo, no se han entregado más de 350,000 DNI y eso evita que la gente vaya. De alrededor de 500,000, casi 600,000 personas listas para poder votar, según el Registro Nacional de las Personas. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral no ha generado una apertura de mayor centros de votación. Para darle un ejemplo, hay alrededor de los hondureños, estamos alrededor de 200 ciudades, pero el Consejo Nacional Electoral solo ha habilitado 14 urnas. Eso es imposible que se pueda llegar la gente y moverse a su lugar. Ese es uno de los retos. Y por último, la movilidad. El hecho de que están tan distantes a los centros de votación que la gente pues tiene temor de poderse mover a ir a votar. Isaías Zelaya considera que Honduras cuenta con la infraestructura adecuada para garantizar un voto eficiente en el extranjero. No cuenta con la estructura adecuada. Para que fuese así necesitamos por lo menos unas 1,200 urnas para poder alcanzar alrededor de 400,000, 500,000 electores. No hay forma. Sí. Ok, desde su análisis, entonces, ¿qué tan importante podría ser el voto de la diáspora en los Estados Unidos para estas elecciones? En condiciones como estas es decisivo. 100,000 votos cambian el rumbo de cualquier elección. Pero actualmente, según el Registro Nacional de las Personas y según el Consejo Nacional Electoral, solo hay 18,000 personas habilitadas para votar de casi 600,000 personas. Hoy en estas elecciones no va a ser tan diferencia. Lo delicado de esto es el hecho de que estas identidades que hacen falta, a raíz de que la institucionalidad no está tan rígida, no hay tantos motores de seguridad y etcétera, puedan utilizar estas DNI para poder ser un fraude electoral. Ese es un riesgo latente, pero en realidad solo hay 18,000 personas habilitadas para ir a votar. Para finalizar, ¿qué acciones deberían implementarse para aumentar la participación y mejorar la experiencia de votación desde los Estados Unidos? Es necesario que las autoridades estructuren muy bien durante estos 4 años todo lo que son los procesos de enrolamiento, la entrega de las DNI, todo lo que tenga que ver con el proceso electoral. También que a través del Consejo Nacional Electoral, al momento de hacer los presupuestos, soliciten ya no 14 urnas para la diáspora. Eso es algo que es arcaico de hace décadas. Hay 2.5 millones de hondureños en Estados Unidos de Norteamérica y necesitamos que mejoren y abran mayor cantidad de urnas electorales. Eso ayudaría muchísimo. El resto lo hace la gente, porque teniendo el centro de votación cerca, ellos se pueden mover. Bien, hemos escuchado al analista y empresario Isaías Zelaya, un analista político que ha estado de la mano, ¿verdad?, por parte de la diáspora, ya que la diáspora hondureña, valga la redundancia de palabras, en Estados Unidos representa una de las comunidades más grandes y económicamente, ¿verdad?, hablando, también son influyentes. Su participación electoral tiene un peso significativo en las elecciones nacionales. Por ello, se ha presentado este segmento. Una visión experta sobre el impacto del voto extranjero. Hemos escuchado a Isaías Zelaya. Continuamos con este programa importante de Periodismo 360 rumbo a las elecciones generales 2025. La desinformación electoral continúa siendo un tema complejo en Honduras. Desde San Pedro Sula, Alan Álvarez dialogó con Saúl Vázquez, licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Gracias, Katie. Desde San Pedro Sula me encuentro con el licenciado Jonathan Vázquez, con 16 años de experiencia en el periodismo, quien nos brindará un análisis sobre la desinformación electoral. ¿Qué tal, licenciado? Muchas gracias, licenciado Alan. Aquí pendientes y expectantes por lo que será la próxima fiesta electoral aquí en nuestro país. Sí, en su análisis, a pocas horas de las elecciones, ¿qué nos puede decir acerca de la desinformación en la población? El tema de la desinformación es un tema bastante actual y complejo al mismo tiempo, porque lo que busca como objetivo la desinformación es precisamente cambiar la perspectiva de lo que la población conoce acerca de cualquier tema, ¿no? Y en este caso en particular, sobre el tema de la desinformación electoral, todavía es algo más delicado,
y en este momento donde estamos atravesando un ambiente previo a las elecciones de este 30 de noviembre es todavía más delicado, por lo que puede representar el que la desinformación genere un cambio de pensamiento, de criterio a la hora de ejercer el sufragio por parte de la población hondureña. Y hemos encontrado pues todo tipo de herramientas que se han utilizado ahora. Creo que estamos en un momento en el que el poder hacer una desinformación electoral ha llegado a una circunstancia sin precedentes, ¿verdad? Donde ahora hay mensajes o noticias erróneas o fake news, ¿verdad? También tenemos la gran influencia de videos o de audios alterados por la inteligencia artificial, donde se pone mucho en duda la autenticidad de muchas cosas, y también pues lo que ya ha sido tradicional como cadenas entre redes sociales como WhatsApp y otro tipo de desprestigios. Creo que estamos viviendo una etapa donde la guerra electoral o de desprestigio electoral está tomando unas circunstancias históricas hasta este momento. Ante esta situación, ¿qué acciones deben tomar las personas? ¿Qué consejos le daría a usted o durante las elecciones cuando se pongan información falsa? Es curioso, licenciado, porque todo comienza a partir del alfabetismo tecnológico, y a medida la población conoce acerca de los recursos tecnológicos que existen y de todo lo que ha implicado la ciencia y el avance de la inteligencia artificial, se van a dar cuenta que es algo sumamente delicado y necesario de que se verifiquen siempre las fuentes de donde se obtiene la información. Entonces creo que una de las medidas que la población tiene que tomar a pocos días de las elecciones es siempre verificar las fuentes de donde vienen las noticias o los rumores que se escuchan, ¿verdad? Sea en lo que respecta a candidatos o lo que respecta al ambiente electoral o a la situación del Consejo Nacional Electoral. Siempre es necesario que la población vaya a las fuentes oficiales, y una de ellas pues obviamente es el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Creo que ya se ha dicho de parte de la presidencia de este consejo de que para el día de las elecciones la única fuente confiable que va a dar, ¿verdad?, resultados cercanos a lo oficial van a ser ellos alrededor de las 9 de la noche. Entonces todo este tipo de circunstancias es muy importante. También el no caer en la suciedad tecnológica, ¿verdad? Y tener un higiene tecnológico que se le dice, que es no dar clic a links desconocidos, no contestar mensajes desconocidos, y todo ese tipo de situación antes de las elecciones es muy importante para no caer en la desinformación electoral. Entonces, como ya lo hemos visto, es muy importante verificar cada fuente y cada noticia que se lanza en las redes sociales, siempre buscando fuentes confiables como las instituciones del Estado y también pues medios de comunicación confiables a nivel nacional. Muchas gracias, licenciado, por su análisis. Esto fue desde San Pedro Sula para Periodismo 360. El Consejo Municipal Electoral se mantiene a la expectativa del proceso que se llevará a cabo este 30 de noviembre y hace un llamado a la ciudadanía para que acuda a las urnas y ejerza un voto consciente. Ailín Funes nos informa desde la zona norte del país. Así es, muchas gracias, compañero Luis Fernando, por el espacio. El día de hoy me encuentro con el presidente del Consejo Municipal Electoral de Tela, el doctor Jaciel Maldonado. Mucho gusto. Mucho gusto. Muy bien, doctor, cuéntenos un poco acerca de cómo es este proceso de votación, un poco más a profundo. Pues este 30 de noviembre se desarrollarán las elecciones generales en todo el país, y desde ya en estos días previos a las elecciones ya se está trabajando en el transporte del material electoral desde los centros de acopio departamentales donde ya se encuentran para la posterior distribución en cada municipio y poder distribuirlos en cada centro de votación. El día de la elección, el 30, ya todo el material debe de estar en los centros de votación y los votantes podrán acudir a las urnas a partir de las 7 de la mañana ese día. Ok, explíquenos un poco de cómo debe ser el proceso. Sabemos, ¿verdad?, de que hay muchas personas que realizan esto por primera vez o que nunca lo han realizado. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen al no informarse antes de llegar a sus centros de votaciones? Primero, cada votante debe estar seguro la mesa en la que le toca ejercer el sufragio. Pueden averiguarlo a través de internet, están colocados sitios de búsqueda. Incluso afuera de cada aula, de cada urna, está el listado de los votantes que les corresponde votar ahí.
estar seguro de su mesa donde le toca votar, su número de mesa. Al entrar, cuando ya está seguro que llegó a la mesa correcta, en la mesa habrán representantes de cada partido. Al llegar le solicitarán su identidad para comprobar que efectivamente sí le toca ejercer el sufragio ahí, y le darán las papeletas. Son 3 papeletas que deben de darle para cada nivel electoral. Una papeleta para nivel de alcaldías, otra papeleta para nivel de diputados y la papeleta presidencial. Donde puede haber más confusión es en la papeleta del número del nivel de diputados, porque en el caso de alcalde y en el caso presidencial solo hay que hacer una marca, pero en el caso de diputados las marcas varían de acuerdo a cada departamento. En el caso nuestro de Atlántida se deben hacer un máximo de 8 marcas. Pueden ser menos de 8, pero no más de 8. Excelente. Ya para finalizar, doctor, ¿qué consejo le daría o qué mensaje le enviaría a todas esas personas que aún no se animan, verdad? Que todavía están con esa duda de querer si ir a votar o no. Pues es nuestro deber cívico ejercer el sufragio y nuestro derecho para poder elegir en democracia. Así que animo a todos a que acudan a las urnas este 30 de noviembre. Excelente, muchas gracias, doctor, por esa información. Retomamos a los estudios, compañeros. En la ciudad de Yoro se encuentra nuestra corresponsal Blanca Domínguez, quien dialoga con el licenciado en Educación Comercial, Carlos Mesa, quien analiza el impacto político, social y económico en este municipio. ¿Qué impacto tiene la economía local, la incertidumbre del actual proceso electoral? Bueno, siempre que hay incertidumbre, hay cosas que dejamos de hacer. Y este proceso electoral, pues es uno de los que se comenta por ahí que más incertidumbre tiene. Entonces, cuando dejamos cosas por hacer, comercialmente hablando, eso impacta a la economía negativamente. ¿Cuáles son los rubros económicos que se ven afectados durante el periodo electoral? Bueno, más que todo el comercio, porque por la misma incertidumbre, entonces existe como ese miedo que va a pasar, que va a suceder, aunque como verdaderos ciudadanos que amamos nuestra patria, queremos que todo esté de la mejor manera para que nuestra economía más bien salga a flote. ¿Qué prevenciones deben de tomar los comerciantes y empresarios ante una eventual crisis postelectoral? Estamos hablando que queremos que todo sea una verdadera fiesta cívica como debe ser y que sucede cada 4 años. Ya han pasado acontecimientos negativos para unas actividades como estas, pero esperamos que todo esté bien. Entonces la gente más o menos se prepara en 2 maneras, quizá contratando más personal de seguridad y también a veces mejorando sus instalaciones físicas, ¿verdad? Para poder cuidarlas de cualquier situación adversa que se presente, aunque esperamos que todo se lleve de la mejor manera. ¿Cómo ve el panorama económico para Yoro en caso de un cambio de autoridades locales? Bueno, siempre existe la expectativa como ciudadano que las autoridades que asuman, pues sean mejor que las anteriores. Esa es la expectativa, que los proyectos se desarrollen. Nuestro Yoro tiene tantas cosas por hacer todavía y la expectativa nuestra pues es que las autoridades que les toque asumir vengan con ese reto de sacar a Yoro adelante. Muchísimas gracias, licenciado Carlos Mesas. Gracias por su análisis. Retornamos a los estudios en cabina. Estuvo con ustedes Blanca Domínguez. Siempre en la ciudad de Yoro, el cierre anticipado de los centros educativos no afectó de manera directa el trabajo docente. Así lo refleja la información recabada por nuestro compañero Lesman Córdoba. Gracias, compañera Jessy Rubio, en los estudios de Periodismo 360. Tal como usted lo anunciaba, hemos dialogado con algunos docentes de aquí, de la ciudad de Yoro, quienes nos explican cuáles fueron esas problemáticas que tuvieron por el desarrollo de las elecciones generales en el país. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Los efectos negativos han sido mínimos porque ya nosotros teníamos previsto esta situación y la planificación hecha por cada uno de los docentes salió acorde según lo planificado durante el año electivo. Y en ese efecto queremos comunicarle a la población yoreña que en ninguna forma pues nos ha afectado tanto, no así cuando hay momentos de huelga o tormentas, ahí sí, pero en este caso creo que todos hemos cumplido nuestras metas y creo que también los padres de familia han salido satisfechos con el aprendizaje de sus alumnos o de sus hijos. Según la programación que nosotros tenemos, sabiendo que es un año lectivo, nosotros manejamos una jornalización y una programación específica para los alumnos.
De alguna manera no siento que haya afectado porque salimos con el trabajo a tiempo, nos preparamos desde inicios de año sabiendo que teníamos que salir lo más tardar, quizás a últimos de octubre, para tener ya todo listo para estas fechas que se vienen las elecciones. ¿Cómo afectó esta medida a la planificación docente y a las evaluaciones finales? De alguna manera creo que fue más el sacrificio de las horas laborales, porque el contenido pues específicamente salió muy bien. Tuvimos que sacrificar algunos días feriados para poder cubrir con toda la información que tenemos que compartir con los alumnos. Hemos escuchado las declaraciones de dos docentes de aquí de la ciudad de Yoro, donde ambos coinciden que no hubo repercusiones negativas en cuanto al año escolar 2025. Esto implica que ya tenían planificado el tema de las elecciones en el desarrollo del calendario escolar 2025. Desde la ciudad de Yoro y para Periodismo 360, Lesman Córdoba. Concluimos esta agenda informativa de Periodismo 360, invitando a la ciudadanía que este domingo 30 de noviembre ejerza un voto comprometido y consciente con la democracia de Honduras. Gracias por su acompañamiento en esta edición especial. Su sintonía siempre es importante para nosotros. Síganos sintonizando en nuestras páginas digitales como Periodismo 360 y nos vemos hasta la próxima.